Buenas noches, ingeniero Jesús Martínez. Somos del NRC 29324. En esta ocasión vamos a realizar el proyecto académico número 1 y la exposición de tectónica de placas. Los integrantes que conforman este grupo son Flores Salinas Yorca, Huarcaya Sierra Gensi y Ramón Churampi Cristo. Objetivos. Tenemos como objetivos comprender la estructura, la dinámica y explicar fenómenos geológicos. Por ejemplo, los terremotos, las erupciones volcánicas y también tratar de entender o explicar cómo es que se forman los continentes, los océanos y las montañas. Conceptualicemos. Concepto. ¿Qué son las tectónicas de placas? La tectónica de placas es una teoría científica que explica cómo se estructura la litosfera. Las placas tectónicas son fragmentos de litosfera, es decir, fragmentos de capa superficial de la Tierra, que pueden presentar hasta 100 kilómetros de espesor. Las placas tectónicas están suspendidas en una capa viscosa, la cual se llama astenosfera, capa que posibilita el movimiento o desplazamiento de las placas tectónicas. Ahora, las placas tectónicas también son grandes bloques, también son conocidas como placas rígidas. ¿Por qué rígidas? Porque a pesar de estar en constante movimiento y choque, no pierden su forma original, solamente sufren daños en la parte del borde de estas placas. En la litosfera está compuesta por 14 placas tectónicas y de 46 placas tectónicas secundarias, 14 principales. La diferencia entre las principales y secundarias son que las principales son de menor tamaño y de no tanta importancia, y las principales son de mayor tamaño y de mayor importancia, y las secundarias son de menor tamaño y menor importancia. Siguiente. Ahora hablemos de la estructura de la Tierra. Tenemos el núcleo interno, también conocido como núcleo sólido. Bueno, el núcleo sólido es la capa más profunda de la Tierra, compuesta principalmente por hierro y níquel. Esta, a pesar de estar en altas temperaturas superiores a 5000 grados, se supondría que estuviese líquido, pero esto está sólido debido a que las capas superiores ejercen una extrema presión y las mantienen en estado sólido. Su estudio puede ayudarnos a comprender el magnetismo terrestre y también la dinámica del planeta. Tenemos también el núcleo externo, también conocido como también el núcleo líquido. Es similar al núcleo interno, también compuesto de hierro y níquel. Pero hay una gran diferencia. Aquí sí está en estado líquido. Los movimientos de la materia, esa materia, ese líquido metálico, generan corrientes eléctricas, las cuales producen lo que conocemos como el campo magnético terrestre. Este campo magnético terrestre que se produce en el núcleo externo es esencial para protegernos de la radiación dinámica, de la radiación del planeta, las erupciones volcánicas. También tenemos el manto, la capa intermedia con convención de materiales. El manto es la capa intermedia entre el núcleo y la corteza, compuesta por rocas densas y parcialmente fundidas. Estas impulsan el desplazamiento de placas tectónicas. Se pueden dividir en un manto superior y un manto inferior. Este manto es importante porque aquí se puede dar un estudio importante que es el estudio de terremotos y volcanes. Litosfera, corteza más parte superior del manto. Litosfera es una capa rígida, externa de la Tierra, formada por la corteza terrestre, la corteza continental y la corteza oceánica. Es la parte superior del manto en donde se encuentran las placas tectónicas. Estas placas tectónicas, al moverse, producen sismos, la formación de montañas y la actividad volcánica. Astenosfera, la capa semiplástica sobre la que flotan las placas. La astenosfera es una capa semiplástica y dúctil, ubicada debajo de la litosfera. A pesar de estar parcialmente fundida, permite que las placas tectónicas floten, se desplacen lentamente. Todos conocemos el desplazamiento de las placas tectónicas, la formación de continentes y
el movimiento de estas. Su comportamiento es viscoso, fundamental para la deriva continental. El movimiento continental. Todos sabemos que los continentes han estado moviéndose en los años anteriores y también posteriores. Centímetros de diferente manera, diferente forma, de diferente cantidad de movimiento debido a la zona donde se han formado. Y también de los nuevos relieves. Aquí también se forman lo que conocemos como las grandes montañas y los nevados. Le doy pase a mi compañero para que realice la exposición que continúa. Ingeniero, buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a ver también los tipos de placas, ¿no? En el cual vemos placas oceánicas, placas continentales y placas mixtas. Las placas oceánicas es un fragmento de la litosfera terrestre que está compuesta principalmente por corteza oceánica. Estas placas son más densas que las placas continentales y están sumergidas en el agua. Se mueven lentamente debido a la convección del manto superior. Pueden tener bordes convergentes donde chocan con otras placas, ¿no? Divergentes, que quiere decir que donde se separan y se forman nueva corteza. O también transformantes, donde se deslizan lateralmente. En ejemplo, podemos ver la placa del Pacífico, la placa de Nazca y la placa de Cocos, entre otras placas también. Las placas continentales, del cual es una gran losa de roca sólida, parte de la litosfera que está compuesta principalmente por corteza continental y puede incluir corteza oceánica adyacente. Pueden tener bordes divergentes donde se crea una corteza y también convergente, donde una placa se hunde debajo de otra. También transformantes, donde las placas se deslizan horizontalmente. Como ejemplo tenemos la placa norteamericana, la sudamericana y la euroasiática. También la africana, entre otras, ¿no? Y también vemos que una diferencia entre placas oceánicas de las placas continentales son que las placas continentales, en contraste, están compuestas principalmente por corteza continental, que es más gruesa y menos densa que la corteza oceánica. Las placas mixtas, como la placa sudamericana, tienen una combinación de corteza oceánica y continental. En las placas mixtas es un tipo de placa tectónica que está formado tanto por corteza continental como por corteza oceánica. Un ejemplo tenemos la placa sudamericana, la placa euroasiática y la mayoría también de las placas. En conclusión, vemos que las placas continentales, junto con las placas oceánicas y las mixtas, son las piezas que componen la superficie terrestre y se mueven sobre el manto superior. A continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que son las principales placas tectónicas, en las cuales vemos la placa africana, la placa antártica, la placa arábiga, placa del Caribe, placa de Cocos y la placa euroasiática, también placa filipina. En concepto de placa africana podemos ver que es una pieza fundamental de la litosfera terrestre, que ha sido fundamental en la formación del continente africano y continúa influenciando la geología de la región a través de su movimiento y las interacciones con otras placas tectónicas. La placa antártica es una de las placas tectónicas que conforman la litosfera terrestre, la capa sólida del planeta. También vemos la placa arábiga, que al igual que la antártica es una de las placas tectónicas que conforman también la placa terrestre. Se desplaza al noreste como resultado de la erupción de mamas a lo largo de la falla del Mar Rojo.
que también se expande anualmente a una velocidad de aproximadamente 15 milímetros. Vemos también la placa del Caribe. Es una placa tectónica principalmente oceánica, que subyace a América Central y el Mar Caribe frente a la costa norte de América del Sur. Y también vemos la placa de Cocos. Es una placa tectónica oceánica ubicada en el Océano Pacífico, frente a la costa oeste de Centroamérica. Se caracteriza por ser una placa relativamente joven, formada hace unos 23 millones de años por la fragmentación de la placa de Farallón. Vemos también la placa euroasiática. Es una gran placa tectónica que comprende la mayor parte de Europa y Asia. Es una de las placas tectónicas principales de la Tierra y se mueve con una unidad distinta, lo que causa actividad geológica en sus límites. Vemos también la placa filipina, la cual se encuentra en el Océano Pacífico, al este de Filipinas. Es una placa relativamente pequeña. Se encuentra en el límite de convergencia con la placa euroasiática y la placa del Pacífico, siendo responsables de la formación de algunas islas, el cual vemos también en el área asiático, que está formado, ¿no? por islas, ¿no? Mayormente por islas, ¿no? Todo lo que es Asia, ¿no? Y en la siguiente diapositiva también vamos a ver lo que son los límites de placas, ¿no? Los límites de placas convergentes, tenemos los límites de placas divergentes y los límites de placas transformantes. Bueno, en las placas convergentes el concepto tenemos que es una zona de contacto entre dos placas tectónicas que se están acercando una a la otra, lo que resulta en una colisión. Este tipo de límite es responsable de fenómenos geológicos como la formación de montañas, volcanes, terremotos y fosas oceánicas. Ejemplo, podemos ver los Andes, se forma por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. También vemos el Himalaya, se forma por la colisión de la placa indo-australiana con la placa euroasiática. Vemos también el arco de isla de Japón, se forma por la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa filipina. Vamos a ver también límites de las placas divergentes, la cual son áreas geográficas donde las placas tectónicas se separan una de la otra. En estos límites, la corteza terrestre se adelgaza y se rompe. Este proceso es responsable de la formación de dorsales oceánicas y rift valles. Ejemplo tenemos el dorsal mesoatlántico, ¿no? Ahora vamos a ver también los límites de placas transformantes, la cual son zonas donde las placas se deslizan horizontalmente unas junto a otras, sin que se cree ni se destruya corteza terrestre. Estas zonas son comunes a lo largo de las dorsales oceánicas y pueden generar terremotos debido a la acumulación de tensión a lo largo de la falla. En un ejemplo podemos ver la falla de San Andrés, la cual está ubicada en California, ¿no? Continuando con la exposición, vamos a pasar también a lo que es la siguiente diapositiva, las consecuencias de la tectónica de placas. Y en las consecuencias de las tectónicas de placas podemos ver, ¿no? Los desastres naturales, bueno, lo que sucede, ¿no? Sismos y terremotos, actividad volcánica, tsunamis, distribución de los continentes, la cual así la deriva continental, y la formación de montañas dorsales y también fosas, ¿no? A continuación le voy a dar pase a mi compañera para que pueda continuar con la exposición. Ingeniero, buenas noches. Ahora vamos a hablar acerca de la teoría de la deriva continental.
Este es un concepto fundamental dentro de la historia de tectónica de placas. Fue propuesta inicialmente por el científico Alfred Wegener en el año 1912, donde nos indica que los continentes no siempre han estado en su posición actual, sino que se han estado desplazando lentamente a lo largo del tiempo geológico sobre la superficie de la Tierra. Wegener sugirió que hace unos 200 millones de años existía un supercontinente único llamado Pangea, que con el tiempo este se fragmentó y sus partes se fueron desplazando hasta formar los continentes actuales. Wegener utiliza 4 evidencias para hacer validar su teoría. Uno de ellos es la coincidencia de costas. Nos habla acerca de la forma de los continentes, tanto como África y Sudamérica, que son como piezas de rompecabezas que encajan perfectamente. Eh, la segunda evidencia son los fósiles similares. Los restos de fósiles idénticos, por ejemplo el Mesosaurus, se encontraron en continentes separados por océanos. La tercera evidencia son las rocas y las estructuras geológicas. Cordilleras y formaciones rocosas similares aparecen en lados opuestos del Atlántico. Y la cuarta evidencia son los climas antiguos. Pruebas tienen las glaciaciones en zonas que hoy son de climas tropicales, lo cual nos sugiere que antes estaban ubicadas más al sur. La prueba de la tectónica de placas. La prueba consta de 7. Una de ellas es el magnetismo en el fondo del océano. En las dorsales oceánicas se encuentra la roca basáltica con bandas magnéticas simétricas a ambos lados. Estas bandas muestran la inversión del campo magnético terrestre a lo largo del tiempo. Dentro de ellos está la prueba del fondo oceánico y de que su nuevo material surge desde el manto. La segunda prueba es la expansión del fondo oceánico. Esta fue descubierta por Harry Gies y nos indica que la roca más joven se encuentra cerca de los dorsales oceánicos. La más antigua se encuentra lejos. Y también demuestra que la corteza oceánica se forma constantemente y se separa a ambos lados de los dorsales. La tercera prueba es la distribución de terremotos y volcanes. Estas se concentran en los bordes de las placas tectónicas. Por ejemplo, el cinturón de fuego muestra una gran actividad sísmica y volcánica, y esta confirma la existencia de zonas de subducción, colisión y desplazamiento entre placas. La cuarta prueba es la formación de montañas. Las cordilleras, tanto como Alpes, Himalaya o Andes, se forman por colisiones de placas continentales u oceánicas. Son pruebas del movimiento convergente entre placas. Fósiles y estructuras sería la quinta evidencia. Los fósiles de los mismos animales y plantas se encuentran en continentes separados por los océanos. Y también se encuentran las cordilleras y formaciones rocosas continuas entre continentes como Apalaches y las montañas en Escocia. El sexto son mediciones por GPS y satélite. Actualmente se puede medir directamente el movimiento de las placas en centímetro por año debido a la tecnología satelital avanzada. Esta nos confirma que el movimiento es continuo y actual de las placas tectónicas. En la séptima es las zonas de subducción y las fosas oceánicas. En lugares como las fosas marinas, una placa oceánica se hunde bajo otra. Estas generan terremotos profundos y volcanismos intensos. La evidencia directa es la interacción entre placas que ocurren dentro de las fosas marinas. Como ejemplos reales, tenemos al cinturón de fuego del Pacífico, que está ubicada en el borde del Océano Pacífico entre América, Asia y Oceanía. Esta zona es con gran actividad sísmica y volcánica, debido a la subducción de placas oceánicas bajo placas continentales. Es el lugar con más terremotos y volcanes activos del mundo. El segundo ejemplo es el Himalaya, que está ubicada entre India y Asia.
Esta se formó por la colisión de la placa india con la placa eurasiática. Esta colisión empuja la corteza hacia arriba, creando la cadena montañosa más alta del mundo, incluyendo el monte Everest. El tercero es Japón. Está ubicada en Asia Oriental, al borde del Océano Pacífico, y esta es la unión de varias placas tectónicas, como Pacífica, Filipina y Eurasiática. La subducción de la placa pacífica causa frecuentes terremotos, tsunamis y erupciones dentro de la zona. Como dato curioso, también tenemos el dorsal de Mesoatlántica. Está ubicada en el medio del Océano Atlántico. Es un dorsal oceánico donde las placas se separan de forma divergente y se forma una nueva corteza oceánica, lo que expande el fondo marino. En conclusión, las placas tectónicas son elementos fundamentales para comprender los procesos que se desarrollan en superficie y que moldean el suelo que pisamos, y para entender la dinámica de la Tierra, ya que su estudio permite anticipar riesgos naturales y comprender la evolución del planeta. Gracias.